Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, para el bien de las almas y de mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 ¿Se acuerdan de la última plática que tuvimos? Habló ¿Algo del que quieran perdón. decir? Hablamos del perdón. Ajá. Ujú. Pero aquí lo anoté. ¿Qué más vimos? De la humildad. Hablaron de la humildad, de la oración. Ajá. Dijimos cuáles eran las condiciones para poder, las condiciones que debían existir para la oración, ¿no? Una de esas Sí. era la humildad. Y pedirlo en el nombre de Jesús. Que nuestras oraciones fueran en el nombre de Jesús. ¿Qué más se Y por, acuerdan? por intercesión de nuestra Madre Santísima. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿Es todo? Les va a aplicar examen, ¿eh? Como en la escuela. Bueno, ahorita hacemos un pequeño repaso de todo. Hablábamos la vez pasada, pues sí, de todas esas cosas, del perdón, de las condiciones de qué era la oración, específicamente hablamos de qué era la oración, qué consistía, cuáles eran las condiciones que yo debía tener y sugerimos, entre otras, pues que nos confesáramos, ¿no? Que esa era una de las condiciones muy importantes, pues para tener un encuentro con Dios más fuerte, más cercano. Y les comentaba acerca del acto de contrición, que es esta oración, en donde hacemos esta oración donde le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de los pecados y hacemos una promesa de no volver a pecar. Esas son las dos condiciones. El arrepentimiento, una, y dos, esta propuesta de no volver a pecar, ¿no? De tratar de poner esfuerzo en eso de no volver a pecar. Y en eso les comenté también que había personas que no podían salir de ciertas situaciones. Y cuando alguien no puede salir de esas situaciones, pues requiere el apoyo, y el apoyo de la oración, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Es, es algo que hemos visto mucho en las oraciones. Muchas personas tienen un problema recurrente, digo, y igual nosotros mismos, ¿no? Tenemos problemas recurrentes, caemos en un cierto tipo de pecado, de falta, o de vicio, o lo que sea, y no tenemos muchas veces la fuerza para poder salir de esto. Y entonces, muchas personas recurren a grupos, lo cual está bien, grupos de apoyo, pero si confiamos un poco más en Dios, pues le pediríamos por el apoyo, pero en la fuerza del Espíritu Santo, que Él sería y nos daría la fuerza para salir de la situación, para proteger nuestro corazón. Bueno, por eso decimos en esta pregunta, ¿de dónde viene la oración del hombre? Dice en este texto, cualquiera que sea el lenguaje de la oración, ya sean gestas o palabras, el que ora es todo el hombre, es decir, oramos de manera integral. Sin embargo, para designar el corazón de donde brota la oración, las escrituras hablan más de 1000 veces del corazón. Y antes se pensaba que el corazón era como
una idea, porque decían, bueno, es que biológicamente en el corazón no hay nada. Solo fluye la sangre a todo el cuerpo. Pero resulta que esto es un descubrimiento reciente. Resulta que en el corazón hay neuronas, igual que en el cerebro. Hay 3 lugares en donde hay neuronas, que se ha descubierto recientemente, ¿no? Donde sabemos que es en el cerebro, claramente. Neuronas en el corazón y hay neuronas en el sistema gastrointestinal. Es decir, que nuestro cerebro un poco está repartido en esos 3 lugares. Por eso, cuando tenemos un dolor muy fuerte, sufrimos en el corazón. ¿Sí han sentido ese dolor o no? ¿O solo me lo imagino yo? Sí. No, sí. Sí duele. Sí duele y no es nada más como una idea. Verdaderamente duele el corazón. Entonces, toda la poesía que existe en donde habla del corazón, de que los sentimientos nacen en el corazón, pues sí hay una relación física entre el corazón y, y los sentimientos, y sí se refleja en el corazón. También, no sé si les ha llegado a pasar, cuando tienen una preocupación muy fuerte, ¿en dónde duele? En el estómago. Así es, duele en el estómago, como que se somatiza ese sufrimiento y se traduce en un dolor en el estómago. Y es también porque tiene que ver, porque tenemos neuronas en esa parte. Entonces, la acción física de nuestro cerebro se refleja somáticamente en esos 2 lugares, en el corazón, en el sistema, pues, digestivo, y al final, bueno, pues se traduce a todo el cuerpo. Entonces, cuando se dice que se ora con el corazón, realmente estamos poniendo el corazón físico, pero sobre todo decir que desde el fondo del corazón le pedimos a Dios. Y ese es como pienso, el secreto base de la oración, ¿no? Pedirlo verdaderamente desde el fondo del corazón. Sin interés, sin nada de adorno en el corazón, sino es pedirlo en el corazón. Apenas escuchábamos, me parece que fue ayer, en el Evangelio, decía que este relato de la viuda pierde a su único hijo. La Y vida de Naim. sí fue ayer, ¿no? Me parece. Sí. Sí, sí fue ayer. Sí, y fíjense que a veces lo que escuchamos en el Evangelio muchas veces se refleja en las cosas que hacemos a diario, ¿no? El domingo precisamente hablaba con una señora que es viuda, que perdió un hijo y que está solita. Y comentábamos esto, ¿no? Bueno, no estás sola porque tienes a Jesús. Tienes que reconocer que tienes a Jesús, pero el, el amor de él fue que dice que él sintió el sufrimiento de la viuda, él se compadeció, él sintió ese dolor y se acercó al muchacho muerto y él lo resucita, ¿no? Y, y entonces, es decir, que con nuestras cosas en la vida, nosotros realmente tocamos el corazón de Dios. O sea, él se conduele de nuestra situación, él sabe de nuestra necesidad y a veces cuando sabe que no podemos salir de ninguna manera, porque ya intentamos, porque ya hicimos, y que dependemos exclusivamente de él, pues él ayuda, ¿no? Él escucha, él hace, porque tiene esa conexión en el corazón. Y en ese sentido, el Salmo, 51:17, este cachito, dice: Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Lo hemos escuchado un montón de veces. Dice: un sacrificio no te gusta, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. ¿Y qué significa esto? Que si oramos desde el corazón, depende del tipo de oración también, ¿no?
cuando es oración por pecado, pues oramos con arrepentimiento, ¿no? Con sufrimiento debido a la ofensa que cometimos. Si oramos por intercesión, pues es con esa compasión de sentir la necesidad del otro, pidiéndole a Dios, Dios, apiádate de él y de nosotros. Apiádate del enfermo, del que sufre, de esta necesidad, pero también de nosotros. Entonces, por eso dice que en realidad el sacrificio o el holocausto, esta ofrenda, en realidad no es tan importante más que un corazón que está arrepentido, un corazón fracturado, un corazón dolido, pero dolido por la necesidad de Dios. Y la oración, que cuando dice aquí que es el lenguaje de la oración con gestos y palabras, es porque la oración también se hace en el cuerpo. Vamos a ver más adelantito a qué se refiere con esto, pero las posturas de nosotros tienen que ver mucho en la oración, ¿no? Si nos hincamos, si hacemos genuflexión, si los judíos tienen una manera que usan mucho, sobre todo cuando rezan los salmos. Ustedes pueden ver los videos de los judíos rezando creo que se los puedo mostrar, a ver. No, pero es acá, lo tengo que hacer acá. A ver si se muestra. Miren, aquí muestran cómo es, el espacio, pero muestran a los judíos hay varias posturas. Una de las posturas es esta que se ve aquí, en donde ellos están pegados al muro. Y entonces es algo en donde pegas el rostro y tú hablas con Dios, pero es así como este lamento, es como cuando se pega el rostro al suelo, también se puede hacer así en el muro. Y la otra es cuando ellos están, un poquito, déjenme ver si se ve por aquí. Por ejemplo, ven este judío que está aquí atrás, está con su talit, con su manto, pero está rezando, está cantando, pero también hacen este movimiento, así hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ellos oran con el cuerpo, ellos oran también en la postura, también tiene mucho que ver. Por ejemplo, si ustedes ponen su frente al piso, ¿qué indican cuando hacen eso? Humildad. Ajá. ¿Qué más? Es que Arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Qué otra cosa significará? dolor. Ujú. Amor. De amor, Abandono ante el Señor. de abandono. Todas esas, es toda esa significación que damos solo con la postura. Porque no es lo mismo orar de pie, orar de frente, orar con el rostro abajo, orar hincados y orar con la frente pegada al piso. Tiene diferente intensidad cada oración. Claro, cada momento, en cada situación, pues ocupará una u otra, dependiendo de lo que el corazón quiera transmitir y de lo que quiera decir. Ahí en el muro, pues se ven muchísimas expresiones de la oración. Incluso, por ejemplo, hay una que me gusta
que, bueno, es de los musulmanes, pero con el rostro pegado al piso, ¿no? Lo decimos, porque lo ofrecen ellos también así, ¿no? En el judaísmo, pues se ve ese estilo. Lo que yo descubrí en este viaje a Israel es que ellos oran aquí en el Muro de las Lamentaciones por la pérdida del muro y porque es el único espacio que les queda como templo de Dios. Pero porque ellos todavía no descubren el cristianismo y siguen atorados en esta parte de mantener lo único que les queda, que es este templo. Pero cuando tú regresas a tu parroquia, te das cuenta que prácticamente ese muro es como si rezaras en la parte exterior de tu parroquia, la parte exterior de la iglesia, sería el símil, y que podrías rezar lo más cercano que se pueda al sagrario, y es ese lugar santísimo. Entonces, nosotros lo tenemos pues muy a la mano, ¿no? Y ellos solo les queda esta parte, este muro, que es lo único que queda del templo de Salomón, sin saber que existen, que Dios multiplicó los espacios de oración por miles, ¿no? Por todo el mundo. Entonces, regresando a nuestra plática, les decía que hay estilos de oración y se ora sí con gestos y con palabras, pero sobre todo desde el corazón. Esa es la parte más importante, porque se pueden poner todos los talits que quieran, todos los velos que quieran, pero si no es desde el corazón, pues muy poco surte efecto la oración, porque Dios lee en el corazón, dice la Escritura, Dios lee en el corazón porque sabe lo que tenemos en el corazón. Amén. 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 Ok. Amén. Si hay alguna duda, algún comentario, me detienen y me dicen, y para hacerlo más interactivo, no somos tantos, entonces podemos hacerlo así para que no sea nada más como un monólogo. Luego aquí requiero de esa retroalimentación para saber que vamos bien. Bueno, en esta imagen, pues estas cosas. Primero, dice el santo cura de Ars que la oración es el diálogo con Dios. Entonces, como ya vimos, es un diálogo desde el corazón, con una cierta preparación, que tiene que ser cierto porque pues estamos hablando con el más importante, con un Padre amoroso, con un Padre cercano, con un Padre que nos escucha en todo momento, 24/7. Dicen en 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días de la semana, en cualquier momento. Dice San Agustín, la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Claramente Dios no tiene debilidades, porque Dios es todopoderoso, pero dice la debilidad vista en términos de que la oración llega al corazón de Dios y tocamos el corazón de Dios y Él actúa. Por eso citaba otra vez a este caso, esta historia de la viuda, en donde Jesús es tocado en el corazón. Aunque la viuda, fíjense, ni siquiera hizo oración porque no sabía que Jesús estaba ahí, pero aún sin la oración, Jesús estaba pendiente de ella, se dio cuenta y fue al encuentro, ¿no? Es decir, que muchas veces ni siquiera tuvimos que haber orado. Dios sabe nuestras necesidades, por eso en la Escritura dice, Dios sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, ¿no? Él lo sabe todo y por lo tanto, pues, Él actúa, ¿no? Entonces, el orar toca el corazón de Dios y por eso San Agustín dice, esa es nuestra fortaleza será la oración y la debilidad de Dios es recibir esas oraciones para bien de nosotros. Ahora, yo les decía,
les proponía pues una estructura de oración. Yo veo, por ejemplo, por esta convivencia que he tenido con los hermanos separados, pues veo su forma de orar. Entonces dicen, no, es que ustedes no oran, ustedes rezan. Y entonces ellos entienden como rezo, como la repetición de una oración, la repetición de un texto. Claro, en la Biblia se nos sugieren los rezos. Uno de los rezos que se sugieren, pues es la oración del Padre Nuestro. Cuando los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos. Él dice, cuando oren a su Padre, oren así, y da el Padre Nuestro. Entonces, ¿hay una fórmula de oración? Sí. Ellos, los separados, no saben que hay esa fórmula, sin darse cuenta que el Padre Nuestro es una fórmula de oración. Y dice, no, es que tú debes de decir la oración, pues, lo que te salga, ¿no? Y entonces su fórmula es, Señor, esto, Señor, esto, Señor, esto, Señor, perdóname porque soy muy pecador, y mira, Señor, como como un texto así, pero insertan Señor, esto, Señor, lo otro. Constantemente. Sí, constantemente, ¿no? Se escucha a veces, que me perdonen, pero muchas veces se escucha repetitivo, incluso falso, ¿no? Como tratando de cumplir con esa fórmula. Y eso, pues, como para hacer show de asamblea, ¿no? Miren cómo rezo. No, yo no lo siento, yo no lo veo bien. Pero bueno, ellos traen su estilo. Sin embargo, hacen en la escritura hacen una precisión y dice, ustedes no oren como los paganos, que pensando que por repetir o por así, Dios los va a escuchar, ¿no? Y un poco pienso que caen en esa parte, ¿no? Sí hay que seguir entonces fórmulas, y las fórmulas pues son las oraciones que conocemos, ¿no? Entonces, en la propuesta es, uno, dijimos reconocer nuestros pecados, nos arrepentimos, proponemos acto de contrición, el yo pecador, que serían las fórmulas, o simplemente repitiendo, Padre Dios, he pecado, te pido perdón, pero desde el fondo del corazón, con arrepentimiento. Dos, oraciones fuertes, como obviamente el Padre Nuestro, Ave Marías, o el Rosario, que es una de las oraciones más poderosas por excelencia, ¿no? El Padre Pío decía que era su arma era el rosario, ¿no? Pásenme mi arma, y su arma era el rosario. Después las peticiones, y aquí sí pueden, pues, decir todo, ¿no? Así Dios tiene todo el tiempo para escucharnos, ¿no? En Él no hay tiempo, y entonces en la oración Él nos escucha. Idealmente, una de las oraciones que es en privado es la que sugiere Jesús: vayan a un lugar reservado, en donde no haya nadie, para que oren con su Padre. Y esto porque si vas a orar a Dios, pues había una mala práctica que era como hacer este show, convertirlo en un show, ¿no? Donde yo parezco que estoy rezando, pero en realidad estoy mostrándome piadoso, pero para que la gente me vea, ¿no? Entonces, si lo haces en lo oculto, pues es un diálogo entre tú y Dios. Las peticiones, todas las cosas que quieran decirle. Y al final, dos fórmulas que son esenciales, que es siempre pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Las dos, ¿por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. No sé si lo puse aquí adelantito. Bueno, ahorita les doy la cita, pero creo que lo puse antes, en donde dice él, todo lo que pidan en mi nombre, Dios Padre lo va a cumplir. Porque si lo pedimos en nuestro nombre, bueno, pues nosotros, ¿qué somos, no? Si lo pedimos en el nombre de Jesucristo, como dijimos, pues cuando pedimos en el nombre que está sobre todo nombre,
pues esa oración confiere poder de eficacia, poder de tocar el corazón de Dios. Cuanto más Jesucristo tocará el corazón de Dios Padre, que lo que pudiéramos hacer nosotros. Y dos, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, ya lo dijimos, y les hacía el comentario de las bodas de Caná, donde ella cambia el tiempo de Jesucristo, del ministerio del Mesías, intercede por una familia que no se lo había pedido, pero que ella está al pendiente de la necesidad de esa familia y le pide a Jesucristo y Jesucristo lo hace. Y entonces es tan bello porque nuestra madre en su intercesión es muy fuerte. Entonces el rosario integra las dos, la intercesión de María y la oración de Jesús, que nos enseña Jesús a Dios. Pero siempre entonces traten de firmar sus oraciones con estas dos fórmulas, que es en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Ya sea oración de necesidad, de intercesión por alguien más, siempre hay que hacer, incluso en las oraciones de intercesión fuerte, pues se pide en el nombre de Jesucristo, porque el que va a actuar es Dios Padre por la oración del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, para no enredarlos mucho. Sí. Sí. Vamos, sí, gracias. No. Seguimos. La oración es también elevar la mente a Dios. ¿Esto qué significa? La oración es llevar nuestra mente a las cosas de Dios, es mantener nuestro pensamiento en Dios. Es para eso tengo esta cita de Gálatas 2:20. Se las voy a leer. No la puse ahí. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Dice así. Pero espérenme, no es que les voy a decir por qué dije esto. Bueno, cuando elevamos la mente a Dios, significa que cuando estamos pensando en las cosas de Dios, entonces estamos continuamente invocándolo, conectado, recordando cualquier pasaje, cualquier situación. En Gálatas 2:20 dice, y ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, por eso este texto que pongo, la mejor versión de nosotros es Dios en nosotros. Hay algo de esta cosa de la motivación personal que dice, vamos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Pues habla de mejora, habla de que seamos mejores personas, etcétera. Que nos esforcemos y así. Pero la mejor versión que podemos tener de nosotros es cuando Dios vive en nosotros. Cuando hacemos todo lo posible para que Dios esté en nosotros. Por eso Pablo, en este texto de Gálatas, dice, yo ya no soy el que vive en mí, sino es Dios que vive en mí. Pablo vivía la mejor versión que pueda existir de una persona, pues Dios habita verdaderamente en él, y entonces eso se demuestra en sus acciones, en sus palabras, en su búsqueda, en todo lo que hacía, pues así. Y esa es como nuestra meta, ¿no? Tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos, que sería tratar de que Dios en nosotros para que seamos la mejor versión de nosotros. Aquí viene una promesa de Dios que está
en Mateo capítulo 18, versículo 19, dice: además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, Sí, gloria a Señor ti, Jesús. Señor. Gloria al Señor. Y fíjense, algo que siempre pregunto es, ¿le creemos a Jesús o no le creemos a Sí, Jesús? O más o menos le creemos. No, Sí, 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 creemos. Sí, todos decimos eso, ¿no? Sí, sí le creemos. Va que va. Pero cuando vienen las pruebas o cuando se tiene que ejecutar el tema, pues ya no creemos tanto porque nos cuesta trabajo o así. Si los separados, si los hermanos separados, de veras, le creyeran a Jesús, pues ellos serían católicos, así de sencillo. Pero no creen porque creen cosas que ellos quieren creer a la manera en que ellos la quieren creer. Y eso también nos pasa a los católicos. A veces creemos lo que nos conviene en el formato que nos conviene. Y no se diga los que asistimos un poco menos a la iglesia o que conocemos un poco menos, nos vamos integrando como la versión de Jesús. Por eso Jesús en un versículo dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, yo soy. Y él dice, bueno, y cada quien dice una versión, ¿no? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Sí, uno dice tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y Pedro dice tú eres el Mesías, tú eres el verdadero Hijo de Dios vivo. Entonces, esto tiene una significación fuerte porque es que creemos cada uno en nuestra mente y en nuestro corazón quién es Jesús. Y para saberlo, no existe otra manera posible que leer la palabra. Entonces, si no atendemos al hecho de aprender la palabra de Dios, pues no sabemos quién es verdaderamente Dios, qué quiere de nosotros, nosotros qué queremos de Él, cuál es nuestra relación con Él, quién es, quién verdaderamente es. Y eso nos lleva al hecho de, le creemos a Jesús y entonces se convierte después en un acto de fe, porque si le creo, entonces creo todito, todo lo que viene en este texto, todo, no las partes que me convengan, no como los textos adaptados, le creemos. Entonces, vamos a partir de que le creemos. Le creemos y todos decimos, sí, sí le creemos, ¿no? Oscar, una pregunta. Claro. Yo he creído siempre que, bueno, que Dios no castiga. Eh, Más bien, ahorita las pruebas que pues hay es porque nosotros mismos las hemos ocasionado, ¿no? Hablo muy personal por mi falta de atención a ciertas cosas que me han pasado y que soy yo, pues, a eso quiero llegar. Ujú. Yo confío en Dios, pero todo lo que me ha pasado es por mí, porque yo he fallado en hacer las cosas bien como Dios manda, ¿no? Y yo te digo, yo sé que Dios no castiga, pero las pruebas que vienen, pues a veces se las achacamos a Dios, pero no es así, son las cosas que nosotros mismos provocamos, ¿no? Eso es lo que yo, si estoy mal, me corriges, pero es lo que yo siempre he creído, ¿no? Que Mira, Dios siempre nos va a dar algo para sentirnos bien y nos va a mandar, pero a veces somos tan, y hablo por mí, a veces yo soy a veces tan ciega de soberbia, de lo que tú quieras y mandes, que no veo eso que Dios me mandó. Y y por eso a veces pues la riego, ¿no? mira, hay varias respuestas a eso, porque eso que planteas tiene muchas respuestas.
somos consecuencia de nuestros actos, ¿sí o no? O sea, las decisiones que tomamos nos llevan a cosas. A veces tomamos malas decisiones y eso nos lleva a errores. Ese es un hecho. Lo más difícil es aceptar que tomamos una mala decisión, una decisión equivocada, a lo mejor precipitada. Y en ese punto en específico hay una solución que, bueno, cuesta mucho porque casi nadie la hacemos. Y la solución, pues es, si tenemos algo que es importante por hacer, pues hay que orar, ¿no? Hay que pedirle a Dios para que eso que tenemos que hacer o esa decisión que tenemos que tomar, pues sea basada en la ayuda, ¿no? Que viene de Dios. ¿Y quién nos forza a tomar decisiones precipitadas? Diría mi amigo Paz, venga, por 10 puntos, ¿quién creen que nos hace que tomemos decisiones precipitadas? El egoísmo, la avaricia, Bueno, uno no es nosotros mismos, ¿no? ajá, Por nuestro, por eso que mencionas, pero hay alguien que nos empuja a tomar siempre decisiones precipitadas. pues a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero pues el diablo siempre Conmigo. está tentando al humano, ¿no? Y para que, pues, para que caigamos y, pues como acabamos de decir, le echemos la culpa a alguien porque no asumimos nuestra responsabilidad. ¿Y quién tiene la culpa de todo? Pues Dios, ¿no? Entonces, pues no es así. Entonces, el demonio sí nos prepara condiciones en donde nos forzan a tomar una decisión precipitada, rápida, y generalmente una decisión rápida, pues ya un error. Entonces, Dios propone lo inverso. Dios propone ora en tus necesidades, ora en las decisiones, pone en manos de Dios. Y claro que si nosotros, ante una situación, cualquiera que sea, vas a comprar algo, vas a viajar, cualquier situación que sea en donde requiera una decisión, vamos a decir algo bobo, ¿no? Quiero comprarme algo en una tiendita. A lo mejor si me tomo el tiempo para pensarlo, eso que me iba a gastar, a lo mejor ya no lo necesito, porque es de impulso, fue en el momento. Pero eso aplica a un montón de cosas en la vida, en decisiones que a veces tenemos que tomar, que no nos tomamos el tiempo para razonarlo, para meditarlo, para pensarlo y mucho menos para orar. Entonces, ¿qué pasa si las decisiones complicadas le ponemos pausa al asunto? Así lo tomamos con calma. Muchas veces ante el caos, las cosas empiezan a mejorar y hay presión alrededor para que tú tomes una decisión equivocada. Les pongo un ejemplo. Digamos que vas en tu coche y chocas. En el momento del choque, se vuelve una situación tan complicada alrededor porque empieza a aparecer gente que ni siquiera tiene nada que ver, empiezan a presionar, se vuelve un caos. Y no se diga más si hubo un accidente o algo, ¿no? Se vuelve una locura. Y ante todo eso, pues hay que poner, a veces no se puede, pero hay veces que hay que poner tranquilidad para tomar buenas decisiones o las mejores decisiones posibles. Entonces, respondiendo a eso, es una, sí somos responsables de nuestros actos. Dos, no hay que tomar decisiones precipitadas, siempre nos van a poner como esas condiciones para que lo hagamos aceleradamente. Y tres, hay veces que nos van a poner pruebas, pues estando más en la fe. Ahorita la siguiente diapositiva van a ver a qué me refiero, pero justamente las pruebas, Dios las permite con el propósito de tener nosotros un crecimiento espiritual.
Puede ser que no pasemos la prueba porque no quisimos, pero dice la palabra de Dios que la prueba siempre va a estar en medida de la fuerza que tú tengas, ¿no? Nunca va a haber una prueba que no puedas superar, siempre va a haber la oportunidad de que la puedas superar, pero digamos que no la pasas, que la regaste. Bueno, pues siempre habrá oportunidad de arrepentirse y de volverlo a intentar. Y cuando vuelvas a vivir la prueba, pues la puedas aprovechar, pero siempre va a ser con en un sentido de crecimiento. Entonces, ahorita vamos a ampliar un poquito más esto, pero regresando a la cita que les di, les preguntaba esto de si le creemos a Jesús o no, y decimos todos sí. Bueno, pues en esta cita dice que cuando nos ponemos de acuerdo para pedir algo a Dios, para hablar de Dios, como esto que estamos haciendo, dice, yo estoy en medio de ustedes, Jesús está con nosotros. Es decir, Él se hace presente en las cosas de Dios. Y no es algo que Jesús haya dicho de manera ociosa, sino lo dice porque sucede. Y entonces, si le creemos, es un hecho. Jesús está en medio de nosotros. Y dice, si ustedes están en medio y se ponen de acuerdo para pedir algo, pues entonces dice, cualquier cosa que pidan será hecho por Dios en los cielos, pues nos hemos puesto de acuerdo en nombre de Jesús. Entonces, si este versículo lo creemos, imagínense todo el poder que tiene en cuanto a intercesión, en cuanto a necesidades. Entonces, tener un grupo de oración, hoy que hay medios electrónicos, pues no es ocioso. Basamos esa creencia en la fe de esta cita, que si nos ponemos de acuerdo para pedirle algo a Dios Padre, Él lo va a hacer, porque cuando se reúnen ustedes en mi nombre, dice Jesús, yo estoy en medio de ustedes. Él está en medio de nosotros. No es ocioso y no es una idea. Es muy poderoso este hecho y si le creemos, pues es. El problema de dónde viene, cuando no lo creemos, cuando pensamos, bueno, pues es un grupito de entretenimiento, pero no es así, es un grupo de intercesión. En un grupo de intercesión siempre va a haber milagros por la promesa dada por Jesucristo a nosotros. ¿Están de acuerdo con esta cita? Sí, Sí, nada más que a veces para llegar a eso que acabas de decir, sí nos cuesta, bueno, al menos a mí me ha costado trabajo. Yo sé que Dios tiene, como dice, Dios no se equivoca, ¿no? Y siempre nos tiene algo mejor cuando cometemos errores, ¿no? Pero, pues como comentas, ¿no? La oración para poder, consultarlo con Él, todas las decisiones que vayamos a tomar, porque ahora lo entiendo. Yo sé que no es tarde para muchas cosas que he hecho mal, pero sí me ha costado trabajo para entenderlo, ¿no? Sí, claro, a todos. Es una cuestión de fe, pero si lo creemos, esto sucede. Entonces, apréndanse Mateo 18:18. Puede ser desde, para que se la aprendan fácil, es Mateo 18:18 y empieza en el 19, pero, por ejemplo, Mateo 7:7 ya se la deben de saber. Mateo 7:7 es, toquen, Y se ¿y les qué? abrirá. Se les abrirá, Ajá, es esta cita. Pidan y se les dará, se busquen les y dará. hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Entonces, el texto está fácil, Mateo 7:7. Entonces, si alguien tiene una necesidad, sacas tu Biblia, lees Mateo 7:7 y dicen, pidan para que se les dé, busquen para que encuentren
y llamen para que se les abra la puerta. Está fácil. Y la que acabamos de aprender, que es Mateo 18:18. En Mateo 18:18 estamos diciendo que si nos ponemos de acuerdo entre nosotros para pedirle algo a Dios, Jesús lo va a cumplir. Amén. Sí. Amén. Entonces, en su examen, cuando les diga, cito Mateo 7:7 o cito Mateo 18:18, ya son dos citas que nos tenemos que memorizar. Gálatas 2:20 también está fácil, porque es, ya no soy el que vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Pero de las fáciles, por la numeración, es Mateo 7:7, Mateo 18:18. Hagan ahí por memorizar esas dos citas. Sí. Ahora, chequen esto. Vamos a hablar de Santa Teresita de Jesús, que en realidad es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, yo no sabía que era la misma, pero bueno, tiene ahí es Santa Teresa de Ávila, que en realidad es Santa Teresa de Jesús. Ahí tengo un error en el texto, pero Santa Teresa de Jesús. Ella fue carmelita, fue reformista, bueno, porque hizo mejoras a los grupos pues de conventuales. Mística, o sea, ella tenía contacto con Dios y vivía estas experiencias místicas, pero además doctora de la Iglesia. O sea, ella redactó libros muy profundos acerca de la fe y enseñó muchísimo en sus textos. Se describe acerca de Santa Teresita que escribió textos que iban para su confesor y explicándole las situaciones que vivía, pero esos textos se integraron en un libro que se llama Libro de la Vida, que es un texto denso, complejo, con muchísima teología, y que no buscaba enseñarle nada a nadie, sino que buscaba explicarle a su confesor. Sin embargo, en ese texto, pues hay mucha profundidad teológica. Y ella propone algo a lo largo de este texto. Dice que ella ofrecía sus pasos y sus acciones a Dios. Entonces, aquí les voy a hacer una preguntita. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Y eso que ofrecemos, ¿cómo lo hacemos? Alguien respóndame. Son dos preguntas. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Es decir, yo le ofrezco tal. Y lo segundo es, ¿cómo hacemos eso que le ofrecemos? Solo un ejemplo para que podamos ver. Pues la sanación de alguien, por ejemplo. No. ¿Tú qué le ofreces a Dios? Eso es una solicitud. Ujú. Si le has ofrecido a Dios algo, ¿qué le has ofrecido? ¿O nadie ha ofrecido nada? Vamos. No se me duerman. Ser cada día mejor, servirlo con amor, estar siempre dispuestos a decirle sí, como la Virgen María. Se lo ofrecemos aunque nos cuesta un poco de trabajo llevarlo a cabo y cumplirlo. Ok, Abdu dice, le ofrecemos nuestra disposición. Ujú. Ok, Rosario, Yo mi conversión, le ofrezco mi conversión. conversión. Ajá. Ok, ahora Sí. fíjense que aquí viene, Nidia, ¿tú ibas a decir también? Le ofrecemos nuestros dolores y lo que queramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en amor a Él. Quizá no queremos esa enfermedad, pero la tenemos y es con amor como la llevamos. Y con fe en que Él nos va a sanar. Ok, ofrecemos nuestro dolor, ofrecemos
nuestra disposición, ofrecemos nuestra conversión. Entonces, ofrecemos muchas cosas. A veces la oferta que damos es complicada. Eso que proponen es fuerte, ¿no? La conversión no es cualquier cosa. El dolor, pues, es todo el sufrimiento, y estar dispuesto a sufrir es así, ¿no? La segunda pregunta que les hacía era de ¿cómo lo hacemos? Porque podemos ofrecer el dolor, pero si me quejo por el dolor que tengo, pues ya no es una oferta, ¿están de acuerdo? Es decir, que lo ofrecí, pero me tenía con sufrimiento. Por ejemplo, hay quien ofrece el dolor, por ejemplo, las personas con cáncer, hay quien ofrece ese dolor a Dios, pero el dolor no se puede ofrecer lamentándose, porque entonces pues ya no tiene mucho sentido. Es un dolor que se ofrece con alegría. Y esto es muy duro de decir y de llevar a cabo. De decir es fácil, pero de llevarlo a cabo es muy complicado porque está sufriendo por dentro. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el Padre Pío. Padre Pío tenía las llagas, estigmas, ¿no? Entonces, hay alguien que le pregunta acerca de los estigmas y él dice, ¿tú crees que esto es como una especie de premio o de algo así? Le dice el Padre Pío. Y lo que explica es que esto que tenía era un dolor profundo. Entonces, se ven, o sea, los estigmas se ven claramente muy santos en el Padre Pío, ¿no? Y eso le confiere así como ese signo de Jesús, de santidad, de amor, ¿no? Es como ese don que le regalaron. Sin embargo, lo que representa en términos reales, o sea, en términos del cuerpo, es que le hayan perforado la mano y que esté sintiendo el dolor del clavo que le atravesó la mano. Entonces, él vivía todo el tiempo con el dolor de la llaga abierta, como si tuviera el clavo atravesado. ¿Alguien se puede imaginar ese tipo de dolor? No, Claro que no, porque necesitarías tener un clavo atravesado y sentir si se han picado con una aguja, si te has dado un golpe en la mano. Eso duele muchísimo. Imagínate el dolor de de tener las manos perforadas y tener que trabajar y hacer las cosas, porque el Padre Pío tenía que trabajar aún así. Y ese dolor ofrecerlo. Y no se estaba quejando de, ay, me duele y así, porque no tendría sentido si es un ofrecimiento. ¿Me explico? Entonces, la oferta que hacemos a Dios la tenemos que cuidar, pero la ofrecemos con alegría. Y Santa Teresa de Ávila dice, yo ofrezco incluso mis pasos, mi caminar. Quien dice, por ejemplo, yo digo, ¿no? Podría ofrecer mi trabajo. Si ofrezco el trabajo, tiene una repercusión grande, porque es que tengo que hacer perfecto el trabajo, porque ya no es un trabajo para un cliente o para mi jefe, sino es un trabajo que estoy ofreciendo a Dios. ¿Cómo debe ser entonces el trabajo que yo hago si se lo ofrezco a Dios? ¿Cómo debe ser? Con excelencia, alegría. con amor. Exactamente, ¿no? Tiene que ser excelentísimo, con mucho amor, con mucha alegría, y tiene que configurar eso. Y entonces, imagínense el logro de algo que se hace En el nombre de Dios. ofrecido a Dios, en el nombre de Dios, cómo debería ser nuestro desempeño en ese sentido, ¿no? Tiene que ser muy excelente. Entonces, cuando ofrecemos algo, debemos de poner todo el esfuerzo para que eso algo que ofrecemos, pues sea de lo mejor, llevado con toda dignidad y justo con lo que están diciendo, ¿no? Con alegría, con amor, con eso. Tiene una implicación, no es cualquier cosa ofrecer cosas a Dios. Señor, te ofrezco A, B, C o D, lo que ustedes quieran, pero tiene
un esfuerzo, tiene que tener un esfuerzo muy grande detrás, ¿no? Porque si, por ejemplo, le llevamos flores a la Virgen, pues tenemos que escoger las mejores flores para que sea un arreglo muy bonito, que a ella le gusten, que los vea y que ella se alegre de verlo. Y no necesariamente por el costo, sino por el amor con el que hacemos esa acción. Elección. Ajá, esa elección. Ahora tenemos dinero y tenemos 3 pesitos, y solo le puedo llevar una flor. Pero si esa flor que llevo con el corazón, con alegría, de llevárselo a mi madre porque se lo ofrezco, pues esa flor va a valer muchísimo más que todas las flores que fueron y arrimaron ahí sin cariño, sin ese amor, ¿no? Perdón. En ese sentido es en que se dice, ¿no? Entonces, el ofrecimiento a Dios tiene una implicación que hay que hacerlo con todo lo que dijeron. ¿Amén? Amén. 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 Hay un libro que van a poder descargar, se los voy a pasar ahorita, se los voy a poner ahí en el grupo, que es este texto de Camino de Perfección. Santa Teresita escribió varios libros, o hay varios textos de ella, pero uno es este que les digo, el libro de la vida, que es un texto, pues sí, muy teológico. El que escribió con motivos de enseñar es este texto que se llama Camino de Perfección, que ese sí es efectivamente de enseñar, se los voy a pegar ahí en el grupo y después lo pueden bajar. Y ese texto enseña, ¿no? Entonces, pues hay que tener textos así inspirados, ¿no? Sobre todo los santos. Voy a terminar con esta porque yo me puedo seguir hasta la 1 de la mañana. Perdónenme. Y precisamente por lo que preguntaba Pili, lo que comentaba Pili, ¿no? Fíjate, ¿por qué cuando decido dedicarme a Dios me pasan cosas malas? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Sí, Sí, Sí. Es que ya me voy ¿por qué? a acercar a la iglesia. Sí, Luis, sí. Esa es mi pregunta, exactamente. ¿Por qué cuando nos Perdón. acercamos más a la iglesia tenemos por ahí Obstáculos. trompezones? Pues claro, a ver, hay varias respuestas. Una, cuando no estamos cercanos a Dios, ¿a quién sí estamos cercanos? Al demonio. al demonio. Claro, a lo que no es de Dios, ¿cierto? Sí. Ujú. Y si entonces hemos vivido paganamente, digamos, pues porque estábamos alejados de Dios, y de un buen día dices, no, ya voy a dejar esa vida que he tenido, me voy a acercar a las cosas de Dios, ¿quién creen que va a estar enojado por eso? Pues el El demonio demonio. también. Pues sí, ¿no? O sea, lo que va a decir es, ¿tú crees que puedes dejarme para irte con Dios? Pues no, él es como la Voy a mafia. meter el pie. Sí, claro. Él estaba muy cómodo con uno cuando estábamos alejados, ¿no? Pues más bien al Y- revés. Tú y, estabas muy cómoda cuando estabas con él. no, sí, pero me refiero, él estaba cómodo porque pues ya su obra ya estaba. Cuando Sí. nosotros cambiamos, ahí es donde dijo, caray, espérame, ahí Sí, ya tú no te me vas. ya no, y Tú hace no. todo lo posible para que regresemos, ¿no? Claro. Y fíjense, hay casos así. Digamos que, no, pues busco de Dios. Y Dios sabe qué hay en el corazón y sabe qué cosas traemos. Y te pone la prueba, porque dices, digamos que tienes a un familiar con un problema, ¿no? O vamos a ponerlo más sencillo. Digamos que tu negocio no funciona bien, que tienes problemas en el negocio. Vas y le pides a Dios y tú esperas que porque fuiste a una misa, ese día iba a cambiar todo. Y tal vez sí. No. Pero no es Tal tan vez sí, fácil. si tenías la fe sucede. Pero fuiste y lo pediste
y no pasó nada. Y te esperaste y te esperaste. ¿Qué es lo más común en nuestro México que suceda? ¿A quién acude? La decepción y voy con el flujo. Con Es el correcto. brujo, que te lean las cartas, la mano, el café y todo eso que... Y el demonio te El responde amuleto. así, claro, el amuleto, la bruja, el Las santero. cosas fáciles. Entonces, ¿en esa acción había fe? No No. había. No, porque lo que estabas esperando era que te resolviera el asunto, pero no estabas buscando Era de Dios. puro interés. Era interés. Ajá. Y entonces Dios no te contesta porque está esperando que tú persistas, que insistas, que toquen. Y hay una cita que habla de esto. Aquella viuda que va con el juez y le va y le dice, va y le dice, va y le dice, va y le dice, hasta que harta al juez y el juez dice, no lo voy a hacer porque yo sea bueno, lo voy a hacer por quitarme a la viuda de encima. Y eso era un juez malo. Claro, ¿cuánto Dios lo va a hacer siendo bueno? Pero Dios sabe que traemos en el corazón y que el interés es otro, ¿no? No es acercarnos a Dios, sino que el interés era conseguir aquello que yo necesitaba. Y en muchos casos, Dios te hace tu situación. Díganme, ¿qué pasa en las personas cuando Dios les ayuda? ¿Qué sucede despuesito? Se olvidan, Es Ya sé. no agradecen, no agradecemos. Ya estoy satisfecha. Ya no me acuerdo de ir a misa. Así es recibí mi milagrito y ahí nos vemos. Señor, te vengo a buscar ahí cuando tenga otro problema. Pero mientras, ya no me acordé de ti. Porque en realidad eso debió haber sido un hecho de encuentro, de Dios me escuchó y me resolvió mi situación, luego entonces descubrí a Dios. En realidad el problema que te resolvió no es relevante. Lo que es relevante es que Dios hizo. Por eso cuando Jesús se encuentra con estos 10 leprosos y los sana y los manda a los sacerdotes y se sanan cuando van en el camino, pues uno de ellos regresa, es decir, solo uno de cada 9 regresó a dar gracias. Y Jesús pregunta, ¿y dónde están todos los demás? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? Sí. Es decir, que en el corazón no traemos ni siquiera el agradecimiento. Entonces, si no recibo mi milagro que yo quería, me voy a otro lado. Y si lo recibo, ni siquiera regreso y doy gracias. Y lo más importante que debió haber sido, recibí mi milagro y debió haber sido un hecho de conversión trascendente. Dios te escuchó, Dios estuvo, lo hizo, viste un milagro. ¿Qué más quieres saber? Si es que ya Dios actuó, ya no había necesidad de nada más. ¿Están de acuerdo? Pero no. Entonces, Sí. en muchos casos, Dios guarda silencio para que tú persistas, pero lejos de persistir, te alejas. Entonces, ¿por qué nos pasan cosas malas cuando nos empezamos a acercar a la iglesia? Pues porque tenemos un enemigo que, justo como ustedes comentan, no va a permitir que tú regreses, ni te la va a poner fácil. No te van a dar todas las facilidades. Ay, mira, este mijito ya se está convirtiendo. Denle chance ya que se vaya. No, te va a probar para ver qué tanto es de veras tu conversión y tu esfuerzo. Porque a la primera que te pongan y te caigas, chin, ya me fui. Ay, es que el padrecito me regañó. Bueno, pues así es la iglesia y me vuelvo protestante. ¿Cómo no? Sí. Es que el padre me maltrató. Por Pues es que eso me voy. sí. Entonces, en realidad, nunca quisiste estar en la iglesia porque tu interés era que el padrecito te tratara bien. No era Dios. Y les voy a decir algo feo, pues. Es que el padrecito era pirata y ya me voy de la iglesia porque todos seguramente son piratas. No. Pues entonces no seguías a Dios, seguías a un padrecito pirata, ¿cierto? Sí. Sí. O sea, tu fe no estaba puesta en Dios, tu fe estaba puesta en una persona a la que seguías y que lo habías idolatrado y En que un, era Dios.
En un ídolo de barro. Sí, claro, en este caso de carne. Ujú. Pero entonces no seguías a Dios. Entonces, Pero ajá, sí, Dios nos dice que hay que orar por esas sí, personas sí, sí, sin duda, para sin duda. que lo perdonen o perdone, no sé, Así es, sí. Hay que pedir por la porque conversión. ajá, y pues seguir adelante y con nuestra fe siempre puesta, pase lo que pase, o que venga, ¿no? Así es, el hecho es poner bien claras la jerarquía en nuestro corazón. Nuestras prioridades, ¿cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas, Ujú. con todo tu corazón, con todo tu ser, es decir, con todo, para que no te mueva situaciones como esa, para que no te Ujú. muevas y un padecido, chin, ya no me deja participar. Bueno, pues ya imagínense cuántas iglesias me he ido, porque un día sí, otro Sí, no, el otro sí, el otro no, sepa Dios cuándo. Entonces, al principio es sí, doloroso, claro, pero hay que persistir porque no eh, seguimos a los hombres, seguimos a Jesucristo, porque así nuestro es. corazón tiene que estar en Jesucristo, no en los hombres. Y si está en Jesucristo, nada nos mueve, no pasa nada, lloverá, temblará, nos caeremos, nos levantamos, pero seguimos caminando en la misma dirección. Por eso, Sí, aquí viene una parte importante. Bueno, una nota es, Dios permite eso, entre otras cosas, porque en ese tiempo, esta es otra situación, dice, porque en ese tiempo es cuando podemos enfrentar la prueba, porque es en ese momento de fortaleza espiritual y es en el momento donde más oración se requiere para superar la prueba. Es decir, cuando nos acercamos a la iglesia es que ya tenemos una cierta condición, tomamos una decisión para acercarnos a la fe. Y entonces, si viviéramos la misma prueba, pero en otro momento, no estaríamos preparados para eso. Sin embargo, el acercarnos va a implicar eso. Y vivir la vida de fe implica pruebas constantes, porque el demonio siempre te va a estar tratando de decir, Arturo, adelante, Arturo. Arturo, ¿levantaste la mano? Bueno, entonces el hecho es que son muchas las razones. Una, porque tenemos un enemigo. Dos, porque Dios lo permite para probarnos. Tres, porque puede ser que hay pruebas para probar nuestra fortaleza, pero siempre, siempre, siempre que pasamos una prueba o que vivimos una prueba, cuando la pasamos, salimos peor que antes o mejor que antes. mejor. Mejor. Porque antes. No, Claro, no, ajá, porque maduramos, porque pasamos eso que nos costaba trabajo y pasamos la prueba, es una implicación de maduración. Ya no pasó. Es que me enojo con mi suegra, es que me enojo con mi vecina. ¿Y qué pasa que cuando superas y te reconcilias y entonces ya no te afecta eso? Pues es que maduraste espiritualmente, maduraste psicológicamente. Y eso que antes te afectaba, en realidad ya no te va a afectar. ¿Vamos bien? sí, Sí, Sí. Ahí está la respuesta a estas cosas. Dice en Mateo 26. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudisteis velar una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. gloria a ti, Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Entonces, vean lo que está diciendo. Esto está sucediendo en el Monte de los Olivos. Jesús está preparándose para la prueba que va a tener y lleva a Pedro, Santiago y Juan que les pide que oren y que lo acompañen, pero se quedan dormidos. Y entonces Jesús les dice esto que es bien importante, velen y oren para que no caigas en la tentación. Y la tentación, ponle el nombre que quieras, hay muchísimas tentaciones. Dice, el espíritu está dispuesto. O sea, nosotros queremos hacerlo, tenemos ganas de hacerlo porque sabemos que esas cosas son buenas. Pero ¿qué es lo que no nos ayuda? La carne.
Dice, porque la carne es débil. Entonces, para fortalecer nuestro espíritu, nuestro todo, es a través de la oración, porque la debilidad la tenemos en la carne. Entonces, lo que empuja para que eso no pase, pues es la oración, para no caer en la tentación. Entonces, seguro en cualquier tentación, la que tengamos, si rezamos, la tentación se va así. Si tenemos la tentación de lo que quieran, recen. Y, por ejemplo, les recomiendo, por ejemplo, las oraciones más pequeñitas, es decir el nombre de Jesús. Digamos que no tienen en ese momento nada, no se recuerdan de nada. Repite Jesús, 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 Jesús. Hay quien dice, por ejemplo, Jesús, o después dicen María, 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 porque invocas a María o invocas a Jesús. Es una oración mínima, pero es una oración. También una oración que se ha perdido mucho, porque mucha gente la utilizaba en el lenguaje cotidiano, era Ave María Purísima. Veías algo así horrendo o algo, y mucha gente decía Ave María Purísima. Es una oración cortita, pero es una oración, es decir, que en el lenguaje de diario traíamos esa oración. ¿Sí, no? Seguro en las personas más mayores que yo conocía, siempre tenían eso en su lenguaje, ¿no? Ave María Purísima. Entonces, invocamos a María Santísima. Y es una oración corta. O la que hace Pedro cuando se está hundiendo, cuando Jesús está caminando en el agua, que es, sálvame, Jesús, sálvame. Es una oración cortita. Y es una de las oraciones más cortitas. Jesús, sálvame. Y esa es una oración que Dios atiende. ¿Qué pasa cuando Pedro dice Jesús, sálvame? Jesús mismo lo toma de la mano, lo levanta y lo saca del agua, ¿sí o no? Sí. Es decir, Pedro se estaba hundiendo. Pedro se iba a morir. Solo hizo una oración cortita. ¿Y Jesús la atendió o no la atendió? Sí, se la atendió. Y él mismo, con su propia mano, lo sacó. ¿Amén? Amén. Amén. Ok, son casi 11:30. Vamos a parar aquí. Vamos a hacer una última oración. Sí. Cerramos nuestros ojitos y repitan conmigo: Padre Dios, Padre Dios, Dios, te damos gracias por estos momentos, te damos gracias por estos momentos, porque sabemos porque porque sabemos sabemos que unidos que unidos en tu nombre, en tu nombre tú estás en medio de nosotros. tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias Te damos gracias porque sabemos hoy porque sabemos hoy que tú nos escuchas, que tú nos escuchas. que verdaderamente tú nos escuchas. y Verdaderamente tú nos escuchas. Gracias, Padre Dios. Gracias, Padre Dios. Te pedimos perdón Te pedimos perdón por nuestra ignorancia, por nuestra ignorancia, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de fe, por no creerte por no creerte, y por no leer por no leer tu santa palabra. tu santa palabra. Te pedimos te Te pedimos pedimos claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, claridad en la mente y en nuestro y corazón nuestro corazón, para que tu palabra para para que que tu palabra sea esa semilla viva sea esa semilla viva que crece en nosotros. que crece en nosotros. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Madre Santísima, Madre Santísima, gracias por tu amor,
Gracias por tu amor y por tu intercesión. y por y por tu tu intercesión. Bendita seas. Bendita Bendita seas. seas. Damos gracias Damos gracias Damos a todos los gracias ángeles del cielo a todos los ángeles del cielo del cielo. y damos gracias y damos Damos gracias gracias a toda la iglesia triunfante a a toda toda la la iglesia iglesia triunfante que ora por nosotros. que ora por nosotros. Benditos sean. Bendito sea. Benditos sean. En el nombre del Padre, del Hijo En el y del nombre del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Amén. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Perdón por la